Muy bien, hola jóvenes, gusto poderles saludar nuevamente, espero que ustedes se encuentren bien y pues en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar algo muy importante, que es cuando nosotros trabajamos con unidades de medida y hacemos conversiones, nos vamos a topar con tres conceptos que son importantes. El primero es conocer las reglas de aproximación cuando necesitamos saber uno, dos, tres o cuatro decimales, queremos expresar una cantidad o si le queremos expresar en una cantidad entera. También conocer el concepto de cifras significativas, cómo debemos de expresar nuestras cifras significativas. Y otro concepto también que es clave para expresar ciertas cantidades numéricas, no importa la unidad de medida, es la notación científica, que también es muy usual cuando tenemos cantidades demasiado grandes o cantidades muy pequeñas, como por ejemplo la distancia de la Tierra al Sol, o la constante de Laplace, o el número de Avogadro, o la velocidad de la luz, que son cantidades grandes, o también cantidades pequeñas, como por ejemplo, cuál es el diámetro de un átomo, o de un electrón, un protón o un neutrón. Entonces vemos nosotros la importancia. Aquí les puse una imagen que es bien importante, donde es el pi, ¿va? El famoso pi, que es una constante. Si ustedes en su calculadora ingresan pi, les va a dar 3.1415.9 y le da una cantidad de decimales. Pero la pregunta es, ¿vamos a copiar todos esos decimales para expresar un resultado? ¿O lo vamos a hacer con uno, con dos, tres o cuatro decimales? Ya les había explicado en algunas conversiones que hemos hecho que vamos a trabajar por regla general dos decimales para tener una homogenización en los resultados. Entonces, teniendo esto en mente, pues vamos a ver cuáles son las reglas de aproximación. Estas son importantes porque en todo el curso de química vamos a estar expresando y haciendo operaciones matemáticas para poder expresar ciertas unidades de medida. Entonces, la primera regla que yo quiero mostrarles es la regla A. En este caso, pues, la tenemos acá. Y nos dice que si se desea expresar su resultado con dos decimales, que es lo que vamos a estar trabajando, se visualiza el tercer decimal. Y si el tercer decimal es mayor que 5, entonces vamos a aproximar. Si ustedes ven en su calculadora, pueden hacer la operación de 126 dividido 169. Aquí le colocamos 6 dígitos o 6 decimales, pero nosotros queremos hacer la aproximación a solamente dos decimales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer un corte. Al momento de hacer ese corte con dos decimales, aunque pues aquí por ser un poco grueso, quiere decir que tenemos que definir nosotros si a la hora de hacer el corte de punto 78.6, si lo vamos a dejar en punto 78 o en punto 79. Y aquí lo que nosotros observamos, y lo estoy viendo con el cursor, es que el tercer decimal es 6. Como es mayor a 5, entonces indica que ese decimal va a aproximar al dígito anterior, o sea, este dígito que está acá. El 8 prácticamente lo aproxima, y entonces nuestro resultado correcto debería de ser con dos decimales, punto 79. Lo mismo sería para el inciso B. ¿Qué pasa ahora cuando queremos expresar nuestro resultado con dos decimales? Ojo, queremos hacer el corte con dos decimales. Entonces venimos otra vez y como digo, aquí lo voy a hacer. Es como decir, ahí queremos hacer el corte. La pregunta es si es el dígito que le sigue, aproxima o no aproxima. Si ustedes ven, tengo punto 71.1. Quiere decir que este valor que tengo, el tercer dígito, es menor a 5. Entonces dice que no aproxima. En el caso anterior decía que sí aproximaba cuando es mayor a 5. Aquí está el valor de 6, ¿verdad? De hecho ahí lo tenemos. El valor de 6 aproximaba al anterior. Entonces en lugar de ser 8 era 9. En cambio aquí tenemos que 1 no aproxima. Entonces quiere decir que el 1 pues se queda como 1 y por ende pues entonces el resultado sería punto 71. La tercera opción que tenemos es cuando visualizamos el tercer decimal, pero vemos nosotros que no es mayor a 5 ni menor a 5, sino es exactamente 5. Como en este caso, si ustedes logran ver, a la hora de hacer el corte en el tercer decimal, vemos nosotros de que tenemos un 5, ¿verdad? O sea que punto 0.8 son los dos decimales. La pregunta es si el 8 aproxima a 9 o se queda en 8. Miramos el tercer dígito y según lo que estamos observando aquí, el tercer dígito es 5, si ustedes lo logran ver.
Entonces como que se queda la mitad intermedia, entonces la pregunta es ¿aproxima o no aproxima? ¿Qué nos dice la regla? De que si el segundo decimal es par, no aproxima. Entonces si ustedes ven, 0.08, o sea, 8 es par, por ende no aproximó, y entonces nuestro resultado quedó como 0.08. Luego continuamos con la presentación, donde decía que tenemos el mismo caso donde el tercer dígito es 5, no es mayor a 5 ni menor a 5, y ver dónde sí procede. Entonces ahora si ustedes ven, hago el corte, 1.41, pero vamos a ver el tercer dígito, y el tercer dígito nos dice que es 5. Entonces la pregunta es, ¿aproximamos o no? Y entonces vemos nosotros aquí de que el segundo dígito es 1, o sea, es impar. Por eso es que se procedió a hacer la aproximación. Entonces, ahí estamos viendo, para recapitular, cuando nos piden cierta cantidad de decimales, tomamos, por ejemplo, en este caso, pedían aproximarlo a 2 decimales, analizamos el tercero. Si el tercero es mayor a 5, aproximó como en este caso, entonces el 8.78 pasó a ser 0.79, o sea, 0.79. En el segundo caso, teníamos 0.711, otra vez aproximada a 2 decimales. El tercer decimal es menor a 5, por eso no aproximó, entonces se quedó como 0.71. El tercer caso, teníamos de que el tercer dígito era 5. Entonces, como el anterior es par, no aproximó, se quedó en 0.08. Y en el inciso D, que era el cuarto caso, donde teníamos 1.415. El tercer dígito es 5, pero el valor que le antecede es 1, ¿no? El segundo dígito, y como es impar, la regla nos dice que sí procede la aproximación. Entonces, por favor, que no se nos olviden estas reglas para poder expresar de una manera correcta los resultados en el curso de química, por favor. Bueno, también tenemos algo importante. Ahora son las cifras significativas. Regularmente en los libros de texto nos van a explicar qué son las cifras significativas. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es una cifra significativa? Entonces acá en la presentación yo les puse la definición así muy corta. De hecho aquí la voy a englobar para que ustedes vean. Las cifras significativas de una medida son las que aportan alguna información o lo que realmente son las cifras reales. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que toda unidad de medida viene derivada de un instrumento de medición, como por ejemplo, si ustedes se van a medir la temperatura, por ejemplo, con un termómetro de estos que ahora son digitales, se me ocurre que cuando ustedes entran a algún lugar, el termómetro digital les da 36.7. Quiere decir, por ejemplo, que la precisión que tiene el instrumento de medición es con un decimal. Esa es la precisión que tiene. Entonces a nosotros nos van a preguntar y nos van a decir, bueno, ¿cuántas cifras realmente son reales? El instrumento de medición realmente son 3 cifras, el 3, el 6 y el 7. Entonces nosotros vamos a decir 3 cifras significativas. Vamos a ver las reglas, ¿verdad? Tal vez yo me estoy adelantando un poquito, pero para poder entender, las cifras significativas vienen derivadas de los instrumentos de medición. Por ejemplo, ustedes se miden, van a tomar un metro y ese metro tiene centímetros y tiene milímetros. Quiere decir entonces de que si ustedes van a medir su estatura, se me ocurre a mí, alguien va a decir, fíjese que mi estatura es 1.67. Quiere decir que hasta acá en el segundo decimal está la precisión de su instrumento. Ya no le puedo colocar más decimales porque hasta ahí mi instrumento de precisión, digamos, o de medición es preciso. Ya no me puedo, a medida que quiero que sea más preciso, obviamente el instrumento tiene que calibrarse mejor y tiene que ser de mejor calidad. Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Si nos preguntaran cuántas cifras significativas hay en la estatura de una persona, serían 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque la medición tiene exactitud hasta el segundo decimal, incluyendo el entero, tenemos 3 cifras significativas. O lo que hablaba de la temperatura. Volvemos otra vez al ejemplo. Si la temperatura corporal da en el termómetro digital 36.7, significa de que hay 2 cifras enteras más un decimal. Las 3 tienen un significado, tienen una precisión real. Entonces tiene 3 cifras significativas. También entender de que el último dígito de esa cifra que estamos expresando
siempre va a tener un error. O sea que al final nosotros podemos expresar cualquier medida con la cantidad de cifras significativas que queramos, siempre y cuando que el instrumento lo permita. Entonces jamás vamos a poder expresar una cantidad de manera exacta. Por ejemplo, mi estatura, digamos, 1,83, por ejemplo, 1,84, no quiere decir que sea exacta. O sea, el último dígito es el que aproximó, se podría decir, tiene algún margen de error. Podría quererlo expresar con mayor precisión, pero realmente no vale la pena. Nosotros lo asumimos que es suficiente hasta con el tercer dígito, o sea, con 3 cifras significativas. A eso nos estamos refiriendo con cifras significativas. Entonces, las reglas que debemos de tomar en cuenta son las siguientes. Dice, cualquier dígito que no es cero es significativo. Entonces, por ejemplo, en esta expresión que tenemos acá, si ustedes observan, 1.234 tiene un número entero y 3 decimales. Todos son diferentes de cero, entonces 4 cifras significativas. Vamos al segundo. Los ceros, dice, entre los dígitos enteros son significativos. Entonces, por ejemplo, si tengo una cifra entera o números enteros, pero hay ceros en medio, lo que me está diciendo es que todos, dice, son significativos. Por eso es que tiene 3 cifras significativas. Otro caso que tenemos es que los ceros a la izquierda, o sea, cuando tenemos cantidades menores a 1, del primer dígito entero, dice que no son significativos. Entonces, por ejemplo, tengo 0.08. 0.08 es una cantidad menor a 1. Entonces, todos los ceros que están a la izquierda del dígito diferente, dice que no son significativos. O sea que el 0 punto y el 0 no son significativos. Entonces acá el 8 es el único que es significativo, por eso es que colocamos que tiene una cifra significativa. Luego tendríamos en la siguiente, si un número dice es mayor que 1, entonces todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2.0 y entonces me está diciendo que el 2 y el valor que está a la derecha, el 0, tiene 2 cifras significativas. Ahora, esto tiene una implicación. Si mi instrumento de medición solo tiene una precisión de un entero, lo dejo como 2. Pero si tiene la precisión de un decimal, entonces sí le dejo el 0, porque pudo haber sido 2.1, 2.2, 2.3. Casualmente dio 2.0. Pero mi instrumento de medición sí mide un decimal. Entonces el entero más el decimal, 2 cifras significativas. Entonces eso tenemos que tomarlo siempre en cuenta. Y por último tenemos que si un número es menor que 1, entonces solo los ceros que están al final y en medio del número son significativos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos observando los primeros, el 0, el punto, el 0, 0, esos dice que no son significativos. Es a partir del 4 hacia la derecha. 4, 2 y 0, esos sí son significativos. Entonces, estos que están aquí son 3, entonces decimos que tiene 3 cifras significativas. Esto es bien importante de mencionar. También hay casos donde a veces tenemos números enteros y si le colocamos el punto, significa entonces que todos, pues básicamente tienen esa exactitud de ser cifras significativas. Entonces, por favor, esto es bien, bien importante, la connotación. Dependiendo de la cantidad de cifras significativas que uno exprese, como le digo, está relacionado al instrumento de medición y la exactitud que uno puede tener. Por ejemplo, en el laboratorio de química, ustedes pueden tener una balanza, ya sea análoga o digital. Si lo expresan con 1 o con 2 decimales, pues ustedes van a ir viendo cuántas cifras significativas o qué precisión tiene su instrumento. No podemos, como cuando hacemos los cálculos en una calculadora científica que me da 8 o 10 decimales, no es así. O sea, en la realidad es que cualquier unidad de medida va a tener cierta precisión. ¿Eso de qué va a depender? Del instrumento de medición. Ya les dije, un termómetro, les puse lo de un metro, les puedo poner una balanza si fuera digital y suponiendo que me muestra 2 decimales, por ejemplo, suponiendo que fueran kilos, me dice que tengo un peso, se me ocurre de, qué sé yo, 65, aquí se los voy a poner 65.12 kilos, significa de que hasta 2 decimales, o sea, este es el último dígito que tiene precisión. Todos los anteriores son significativos. Entonces, por ejemplo, acá diría que la balanza me muestra 4 cifras significativas, reales. Eso es básicamente
las cifras significativas. Luego tenemos, por último, el tema de notación científica. Nos vamos a topar que cuando a veces estamos haciendo cálculos de conversiones, o ya sea que nos den cantidades muy grandes, cantidades muy pequeñas, o a través del factor de conversión, estas se convierten de esa manera, muy grandes o muy pequeñas, y por eso es que aquí en la gráfica se las coloqué, para que ustedes vean, porque aparece una computadora. Tal vez ustedes han comprado una computadora y le dicen al vendedor, ¿y cuántos gigas de memoria tiene? RAM. Entonces él le dice, tiene 4, 5, 6 gigas. O cuál es el tamaño del disco duro. Le dice, tiene 500 gigabytes o tiene 1 terabyte. ¿Verdad? Los prefijos métricos que hemos mencionado en otra clase anterior. O cuando hablamos de el tamaño de un átomo o de el diámetro o la masa, digamos, de un electrón, un protón, estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas. Entonces, para no expresarlo en notación decimal, se expresan en notación científica. Incluso aquí aparece, miren, el tamaño, ¿cuál es el diámetro de un virus? Ahorita estamos en medio de la pandemia. ¿Cuál es el diámetro del coronavirus, por ejemplo? Estaríamos hablando tal vez de nanómetros, es posible, nano es 10 a la menos 9, o podría ser también picómetros, que sería 10 a la menos 12. Entonces, la notación científica es muy importante, no solo se utiliza en la ingeniería, muchos piensan que la notación científica más va orientada a la ingeniería, y no es así, en cualquier disciplina, en cualquier ciencia, ya sea en la matemática, en la física, en la biología, regularmente vamos a utilizar cantidades ya sean muy grandes o muy pequeñas. Incluso aquí aparece el sistema planetario, ¿verdad? Podemos hablar de velocidades, diámetros, distancias entre uno y otro, la Tierra y el Sol. Hablamos de cantidades muy grandes. O incluso se hablan de los años luz, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces para ello nosotros vamos a colocar cómo es que vamos a expresar las cantidades en notación científica. Para empezar, utilizamos la base 10, la base decimal. Nos dice que vamos a colocar un valor entre 1 y que sea menor a 10. O sea, podemos expresar hasta 9.99. Eso es lo más correcto. Y luego copiamos la base 10 y luego colocamos una potencia. Y en este caso se expresa como un número entero. También esta notación se puede trabajar como esta. Yo se los comento porque en las calculadoras les expresa a veces los resultados así. ¿Verdad? Me da un valor numérico y me dice E. E es como el correspondiente de la base 10, ¿verdad? Y luego aparece el N. El N dice que es un número entero, pero también recordemos que este valor N dice que puede ser positivo o puede ser negativo. Va a ser positivo cuando tenemos una cantidad mayor a 1 y va a ser negativo cuando tenemos una cantidad menor a 1. O sea, regularmente cantidades muy pequeñas, y positivo el n cuando tenemos cantidades muy grandes. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol seguramente va a ser un n positivo. Pero hablamos, por ejemplo, de la masa de un electrón, seguramente estamos hablando de que el n va a ser negativo, una cantidad muy pequeña, va 0.000000 la cantidad. Aquí les coloqué algunos ejemplos para que ustedes vean y podamos entender qué es lo que sucede con la notación científica. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera cantidad, que es 500, ¿va? Entonces, aquí yo se las voy a copiar para que ustedes puedan ver el procedimiento, ¿va? Entonces, 500, nosotros sabemos de que esto es un valor entero, entonces quiere decir que el punto está aquí. Pero si nosotros queremos expresar esto en notación científica, tenemos que buscar un valor, dice, entre 1 y 10. Entonces, aquí tengo 500. ¿Cómo hago para poderlo reducir? Simplemente hay que correr el punto. Lo vamos a correr al lado izquierdo para poder tener 5. Entonces, quiere decir, en pocas palabras, aquí tendría 5. Voy a colocar por 10, ¿verdad? Si ustedes quieren. Y la pregunta es, ¿cuántos dígitos fueron los que yo me corrí? Si se dan cuenta, me corrí 2 dígitos o 2 posiciones, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y la regla nos dice que si las corremos nosotros a la izquierda, el n va a ser positivo. Y entonces, como nos corrimos 2 dígitos, entonces n dice que es igual a 2. Entonces, aquí está. Y es como el resultado que ustedes tenían aquí, 5 por 10 a la 2, ¿verdad?
Ahora podemos hacerlo con una cantidad pequeña. Podemos probar entonces con esta que está acá, se me ocurre, la segunda. La vamos a poner aquí, punto 02. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora tenemos una cantidad menor a 1. ¿Y qué nos dice la regla? Volvemos otra vez a ver aquí. La regla nos dice que debemos de tener un número entre 1 y menor a 10. O sea, entre 1 y 9,99, digamos. ¿Sí? Pero aquí tenemos un valor muy pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr el punto, pero ahora no va de correrlo a la izquierda, lo estamos corriendo a la derecha. Entonces significa de que ahora aquí tenemos que colocar el punto. Perdón, vamos a borrar aquí, disculpa. Vamos a colocar punto 02 otra vez. Punto 02. Y vamos a correr el punto y decimos que el punto se corre aquí. Ahí estaría el punto. Entonces ahora el punto ya me indicaría una cantidad de 2. Ya no va a ser punto 02, sino va a ser 002. O sea, 2, digamos. Entonces quiere decir que aquí voy a tener 2 por 10. ¿Sí? La pregunta es cuántos dígitos nos corrimos. 1, 2 dígitos. El punto se corrió 2 posiciones, también así lo podemos ver. Bueno, entonces se corrió 2 dígitos o 2 posiciones a la derecha. Y por eso, miren, les estoy poniendo la flecha, miren. Ahora se corrió a la derecha. Y dice la regla que cuando se corre a la derecha, el n ahora va a ser negativo. Entonces en lugar de ser más 2, va a ser menos 2. También otra cosa importante, esto como le digo, su equivalente es también a decir 5e a la 2. Sustituimos el 10 por e, es lo mismo. Lo mismo acá, puedo poner 2e a la menos 2. Y ahí también es equivalente. Entonces, por favor, pueden trabajar 5 por 10 a la 2, o 5e a la 2, o 2 por 10 a la menos 2, o 2e a la menos 2. Aquí aparecen otros ejemplos donde ustedes pueden verificar si se hizo bien el procedimiento. Se corrió 2 posiciones a la derecha, por eso es a la menos 2. Acá se corrió el punto en el 8, se corrió 3 posiciones a la izquierda, por eso es que es más 3. Acá lo mismo, el punto se corrió 3 posiciones a la izquierda. Bueno, perdón, aquí pusieron 89, aunque este caso, lo aclaro, ¿verdad? Que lo coloqué. Si se dan cuenta, es válido porque podemos decir que el punto se corrió 2 posiciones a la izquierda, por eso que es positivo el 2, pero realmente este no cumple porque dice que A tiene que ser entre 1 y menor a 10. Entonces, en algunos libros yo lo he visto, pero no es recomendable. O sea, equivalente sí se entiende, pero yo recomiendo que seleccionemos valores entre 1 y menor a 10, o sea, entre 1 y 9,99. Acá lo mismo, vemos nosotros que el punto se corrió a la izquierda 4 posiciones, por eso que es más 4. Aquí el punto se corrió 4 posiciones a la izquierda, por eso también es más 4. Y aquí el punto, si se dan cuenta, es al revés. Aquí el punto está acá y se corrió hasta acá. Si ustedes ven, a la derecha se corrió 4 posiciones, por eso es que es menos 4. Entonces les dejo estos para que ustedes los analicen y los puedan hacer tranquilamente y poder decir si entendió o no entendió. Entonces quiero dejar claro de que la base 10 o es equivalente. Si me corro a la izquierda, el n es positivo, y si me corro a la derecha, el n es negativo. Tenemos que buscar un valor a la hora de expresar estos valores que esté entre 1 y menor a 10, o sea, entre 1 y 9,99. No nos tenemos que pasar, eso es lo correcto a la hora de hacer. Muy bien, entonces, para terminar, pues les puse 3 ejercicios, ¿verdad? Para que los podamos hacer y podamos corroborar si podemos entender o no cómo expresar las cantidades en notación científica. Si ustedes se dan cuenta, la primera cantidad es 580,000, ya es una cantidad pues considerablemente grande. El punto, pues aquí lo estamos observando, y ya dijimos que tenemos que buscar un valor entre 1 y 9,99. Entonces quiere decir que lo vamos a correr hasta acá. Si ustedes se dan cuenta, coloco el punto en medio, ya tendría 5,8, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí 5,8 por 10, o como le digo, puede ser E, como ustedes lo quieran trabajar. La pregunta es, ¿se corrió el símbolo? Si se dan cuenta, se corrió a la izquierda. Entonces, si se corre a la izquierda, ¿qué dijimos? El n es positivo. Por favor, que esto no se nos olvide. Si nos corremos a la izquierda, el n es positivo. ¿Y cuántos dígitos se corrió? Contemos. O cuántas posiciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 posiciones se corrió
hacia la izquierda. Entonces significaría que sería a la 5. 5.8 por 10 a la 5, o, como les decía, podemos expresarlo como 5.8 a la 5. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. El siguiente, ahora nos lo están dando en notación científica. A veces nos pasa con la calculadora que nos dan la notación científica y queremos pasar la notación decimal y a veces no sabemos ni qué hacer. Entonces aquí está bien fácil porque vamos a colocar 3 punto, dice, ¿sí? Aquí, 0,1 dice. Entonces aquí lo que quiero ver, lo voy a copiar. Después de este valor, o sea, de 3.01, ¿cuáles son los valores que le siguen? Pues obviamente son 0, ¿verdad? Entonces dice que tengo que correrme 4 dígitos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes observan, aquí está el punto, y me voy a correr 4 dígitos. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 4 dígitos me estoy corriendo a la derecha. Entonces, si se dan cuenta, al final quiere decir que el resultado de esto es que esto equivale a 30.100. ¿Por qué? Porque el punto, si se dan cuenta, lo estoy corriendo acá. O sea que 3.01 a la 4 es equivalente a 30.100. Esta sería la expresión en notación decimal. Estamos corriendo. Recordemos de que si estamos hablando de que el n es positivo, estamos hablando de una cantidad mayor a 1. Por eso que estamos hablando de 30.100. Y el punto, pues obviamente ahora es al revés. Si antes se corría a la izquierda, ¿no?, cuando tenía una notación decimal, la notación científica, ahora es al revés. El punto se corre a la derecha. Miremos ahora otra cantidad. Miren, solo que ahora el n es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Hablamos de una cantidad en notación decimal menor a 1, o sea, es pequeña, menor a 1. Entonces dice que es 1.7, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El punto, en lugar de correrlo a la derecha, lo tenemos que correr a la izquierda. Entonces yo lo voy a colocar aquí, voy a colocar el 1.7. Yo sé muy bien de que a la izquierda de 1, pues hay ceros, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está bien fácil porque me dice que lo tengo que correr 3 posiciones. Si se dan cuenta, aquí está el punto originalmente y lo corro ahora al revés. Se recuerdan que cuando era en notación decimal lo hacía a la derecha, ahora lo hago al revés, lo corro a la izquierda. Entonces significa que la cantidad en notación decimal realmente es esta. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al final aquí quedó fijo el punto. Entonces el punto se corrió acá, quedó 0, 0, 17, y obviamente pues aquí tiene que haber un 0, ¿verdad? Porque aquí está el punto. Entonces quiere decir que 1.7 a la menos 3 es equivalente a 0.0017, una cantidad muy pequeña. Muy bien, espero que con haber explicado las reglas de aproximación, explicar cifras significativas y notación científica, se nos haga mucho más fácil interpretar los cálculos de conversiones de las diferentes unidades de medida, y también a la hora de estar utilizando nuestra calculadora, poder interpretar tanto la notación decimal como la notación científica. Les agradezco mucho su atención. Espero que realmente pues sea de beneficio para todos, ¿verdad? Entonces, por favor, estudian fuerte. Esperemos que esto pues les sirva a ustedes, que les sea de mucha ayuda, y que le echen muchas ganas al estudio del capítulo 1 en el libro de texto. Ahí ustedes encuentran toda esta información.